continuamos esta mañana en el Sol de las Noticias y como les había adelantado, esta mañana desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, tengo el contacto con una hondureña de mucho prestigio en el tema de derechos humanos, la abogada Ángela Sosa, que se ha especializado en derechos humanos. Ella es también escritora, consultora y conferencista internacional. Y no sigo porque entonces me llevaría una gran parte del programa contándoles todo lo que ha logrado desarrollarse como ser humano y como profesional. En lo particular, una amistad de muchos años y me precio pues de ser que ella sea mi amiga y cómo no me voy a sentir contento de saber que es una persona que en base a su lucha personal, a su esfuerzo, a estar, como decimos en Comayagüela, agachada, viendo los libros, estudiando, investigando, ha logrado alcanzar estos éxitos. Así que es un honor tenerla esta mañana desde Washington, licenciada Ángela Sosa. Muy buenos días, licenciado Javier Aguilera. En primer lugar, agradezco a Dios, como siempre, esta oportunidad de poder compartir en este programa tan visto por toda nuestra ciudadanía, El Sol de las Noticias. Y muy contenta de poder estar aquí con usted para poder aportar y aprender de todos estos procesos y contextos que estamos viviendo a nivel nacional en Honduras y a nivel internacional también. El tema de migración no solo es un tema que atañe a lo que ocurre, de lo que ocurre en América, sino que Europa se ve muy golpeada, algunos países de África, Asia, en fin, en el mundo, siempre está ese sentimiento de la gente y que algunos dicen que es un derecho humano el querer migrar. Entonces, desde esa perspectiva, cuando hay un nuevo gobierno, y primero es el hecho de que salen miles de hondureños hacia los Estados Unidos. Pero es un tiempo previo a la instalación de un nuevo gobierno en los Estados Unidos y hay un presidente que ya viene con otro lenguaje, con otra perspectiva, con otras decisiones, de hablar de que 11 millones de personas que viven ilegalmente en los Estados Unidos puedan legalizar su permanencia. DACA y otras, los tepecianos, en el caso de Honduras, Nicaragua y El Salvador, que tengo entendido que son los beneficiados del TPS. De esa perspectiva, ¿qué podemos esperar en cuanto a esto que está ocurriendo en los Estados Unidos? Claro que sí, Javier. Me encanta que haya comenzado desde ese tema porque yo apunto a la filosofía pragmática. Es decir, muchas veces nos quedamos en el aprendizaje nada más de todo un ordenamiento internacional de derechos humanos, pero en la práctica se ve poco. Se ve otro escenario que no corresponde a lo que la creación jurídica ha aspirado. Y en ese sentido, yo quisiera decirle que hay un antecedente en cuanto al endurecimiento de las políticas migratorias, en cuanto al Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y resulta pues que Estados Unidos externalizó el control de la migración a través de presiones económicas, logró firmar acuerdos con Guatemala para retener, detener y retornar migrantes, como para ser país de acogida también de muchos retornados de Estados Unidos que esperan una respuesta a su solicitud de asilo y protección. Pero, ¿cómo va a impactar el nuevo gobierno a los migrantes irregulares que están en ese proceso de las caravanas y a los que están aquí en Estados Unidos? Pues déjeme decirle que el cambio de gobierno se ve muy prometedor en cuanto a que se siente, y por los discursos mencionados el día de ayer en la toma de posesión, hay una expectativa muy humanista porque se ha prometido realizar a más de 11 millones de personas, de migrantes irregulares que ya están en este país, regularizar su estadía en un periodo de 8 años. Y eso es muy importante porque esto genera mucha expectativa y sensibiliza
socialmente, y eso hace que las personas pues también disminuyan un poco el nivel de conflictividad social. Pero además esperamos que se cumpla, porque recordemos que las últimas reformas migratorias en Estados Unidos fueron hechas por el presidente Ronald Reagan en 1986, en donde benefició a más de 3 millones de personas cuyo estatus migratorio era irregular, y después de esas reformas se volvieron regularizados y estuvieron de manera legal, Javier. Entonces, a mí me parece que es lamentable el tema actual, lo que hemos visto, la crudeza en las noticias de las personas que salieron de Honduras en la caravana, las mujeres migrantes con sus hijos. Es algo que tendrías que no ser humano para no sensibilizarte ante la crudeza que los medios están presentando. Pero a la vez, siempre lo he dicho, Dios es misericordioso, y también se nos presenta una esperanza, un aliento para que todos aquellos que están aquí en Estados Unidos ya instalados de manera irregular, que vinieron a través de procesos migratorios en un peregrinaje complicado y de mucho sufrimiento, pues ya van a poder tener su documentación. Esto obviamente no tiene nada que ver con la gente que viene en las caravanas, porque esta gente pues ya hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala para el endurecimiento de políticas migratorias, y lógicamente Estados Unidos tiene la externalización del control migratorio sobre estas personas, Javi. Ahora, hay una situación que se muestra interesante, y es que mucha gente en Honduras dice que tiene que salir o pide salir de Honduras, piden asilo por temas de inseguridad, o no sé qué cantidad de hondureños también lo pueden hacer desde el punto de vista político, pero la mayoría de la gente es por las inseguridades que se viven en sus comunidades. Este tipo de asilo dicen que ya no lo van ya la gente no va a necesitar llegar a la frontera de los Estados Unidos, sino que desde cada país. Desde su visión como estudiosa del tema de los derechos humanos, ¿cómo ve esto? Claro que sí, Javier. Mire, me gustaría, antes de tocar específicamente el tema del asilo, que tiene que ver mucho con la categorización del estatus irregular, que puede ser refugiado, puede ser asilado, puede ser desplazado interno, desplazado forzoso. Yo quisiera, en primer lugar, que nos planteemos una pregunta para poder entender consecuentemente la siguiente. ¿Qué es la migración y cuáles son sus consecuencias? Como usted bien lo dijo, la migración es un acto natural del ser humano en busca de su bienestar, pero también hay una migración no solo voluntaria, también hay una migración forzada. Y esa migración forzada es la que va en detrimento del ser humano por el contexto en el que se encuentra, aunque estas personas, cuando lo hacen, piensen que van a encontrar un futuro mejor. Y ojalá así fuese, y ojalá no hubiera necesidad de hacer eso para encontrar mejores oportunidades. Las consecuencias de esta migración se ven con tremendos impactos en la economía. Las mujeres son, por ejemplo, las mujeres migrantes son la mano laboral que mayor aporta ingreso a la economía de los países donde están como migrantes y de los países a los cuales vienen las remesas. Además, el impacto social se deja ver, porque entonces vemos una transculturalidad en la cual muchos hondureños están compartiendo oportunidades, están compartiendo sus costumbres, su idiosincrasia con personas de otro país. Pero no debemos olvidar que una de las consecuencias de tomar esta decisión es la exposición terrible a altos riesgos, ahora en el contexto del COVID-19, a contagiarse y también a poder perder la vida en las confrontaciones que se dan a través de las represiones policiales que ocurren en las fronteras. Debemos identificar los estatus del migrante irregular, y dentro de ellos, como usted mencionaba, están los solicitantes de asilo político, está el refugiado, está el apátrida, tenemos al desplazado interno, desplazado forzado, pero también migran por muchos factores. En relación a la pregunta que usted me decía y que va en consecuencia a lo que le vengo explicando, efectivamente, y desde siempre ha sido así, Javier. Desde el país donde usted está, usted acude a un sistema de protección. De hecho, en Honduras tenemos el gran sistema de protección
de periodistas, operadores de justicia, que se desprende de la ley que surgió a raíz de la muerte de tanto periodista, de abogados, que se dieron en determinado y que se siguen dando en determinado momento en nuestro país. Ese sistema se supone que hace un estudio, un análisis de riesgo para determinar si esas personas realmente están en una exposición inminente de perder su vida y poder enviarlos fuera del país, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera entrar a comentar, por ejemplo, las estadísticas, cuántas personas en Honduras han presentado solicitud ante el CONADE, ante el Sistema de Protección de Periodistas, operadores de justicia, ahora no recuerdo los otros, y a cuántas se les ha resuelto y cuántas han logrado realmente salir del país, y cuál es el criterio para considerar que esa persona realmente está en riesgo, porque en riesgo social estamos muchos en Honduras, muchos y muchas, ¿ok? Es parte de la dinámica de deterioro del tejido social en el que Honduras se ha venido involucrando. Entonces, Javier, las solicitudes de asilo político han existido, existen, van a seguir existiendo. En Estados Unidos yo le podría decir que, bueno, ellos siguen dando trámites. De hecho, tengo un dato muy importante. Los solicitantes de asilo político en Estados Unidos hasta el año 2019, oiga bien, eran 612,700 personas. Y a eso súmele las del 2020 con el deterioro, y no digamos ahora las que vienen para el 2021. Entonces, no sé si con eso queda satisfecho usted con mi respuesta en cuanto a lo que usted me está preguntando. Realmente no existe ahora mismo una decisión ejecutiva de suspensión. El derecho a solicitar lo tienen estas personas. Sí, no, lo que ocurre es que anteriormente decían, no, es que tengo que irme hasta la frontera o entrar a los Estados Unidos y ahí pedir el asilo, cuando ha sido, como usted lo señala, y qué bueno que este es el propósito del programa, podamos ir arrojando luces sobre algunas inquietudes que algún ciudadano pueda tener. Y lo que usted decía, todos estamos en riesgo en Honduras, no, ante la situación que se ha vivido en los últimos años. Nadie está exento de correr un riesgo, ya sea de índole profesional, de índole personal, o porque bandas delincuenciales actúen en el barrio, en la colonia, que quiera cobrar en lo que nosotros señalamos como el maldito impuesto de guerra. Todos estamos expuestos de una otra manera. De hecho, Javier, yo quisiera decirle que las personas perfectamente pueden acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y pedir información sobre este tema. Todos tienen derecho a ser informados. Yo creo que ya es tiempo de que la ciudadanía se empodere de todos los instrumentos que el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos les ofrece, y también el sistema internacional les ofrece, porque muchos no saben cómo llegar a ese tipo de beneficios, y realmente están en riesgo por el contexto de criminalidad, lógicamente, que vive no solamente Honduras, sino Latinoamérica y los países del hemisferio. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Porque de repente oímos a defensores de derechos humanos, al mismo CONADE, decir, no, es que usted se puede acercar y no. ¿Cuál es el mecanismo que debe seguir una persona que siente que su vida está en peligro, ya sea por cuestiones de índole político o porque por algún accionar de la delincuencia común o organizada del país? Bueno, yo ahora mismo no pertenezco a ninguna estructura del Estado, pero hasta donde supe, y no sé, desconozco las nuevas políticas de las nuevas autoridades, tanto del Comisionado Nacional de Derechos Humanos como de las históricas autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, pero hasta donde yo le puedo orientar conforme a la ley, las personas pueden acudir al Sistema Nacional de Protección de Periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia, y se les puede hacer, y tengo entendido, un estudio del caso para poder determinar si pueden salir o no del país. Claro, yo no le podría decir cuánto
tiempo va a tardar eso? Y lógicamente eso se contrapone al interés de querer preservar mi vida. Si yo siento que mi vida está en riesgo, yo quiero que la institución y el sistema de derechos humanos me responda de manera inmediata, porque para mí mi vida es la más importante. Pero generalmente en nuestro país la tramitología es tremenda, ya lo sabemos, y no sé si se darán respuestas concretas. Hace un tiempo atrás yo pude observar un video promocional de la Secretaría de Derechos Humanos en donde sacaban 3 o 4 testimonios de personas que habían sido beneficiadas por el sistema de protección porque sus vidas habían estado en riesgo, pero la pregunta es, contrastemos la cantidad de solicitudes que llegan en relación a la cantidad de resoluciones que dan y en relación a un estudio que no se ha hecho de cuántas personas se consideran en riesgo real en nuestro país por el lugar en que viven, por las relaciones naturales del lugar en que viven con las otras personas, por la situación socioeconómica o por sus vínculos con la violencia común o crimen organizado. Y no hablemos de lo que es el alto riesgo de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Habría que meternos a hacer un estudio que tan buena falta nos hace en nuestro país, hacer estudios profundos, sociales, para poder tomar decisiones menos emocionalistas, más acertadas y también de alto impacto, Javier. Entonces, yo le digo, ese es el procedimiento. No sé, como le digo, ante el CONADE tendrían que ir las personas que sienten que necesitan ser asilados políticos. Son personas que se pueden sentir amenazadas por sus creencias, por sus manifiestas convicciones políticas, por pertenecer a un grupo social determinado. Y algo bien importante, Javier, que me gustaría dejar aclarado, no solamente la figura de solicitud de asilo político cabe, también cabe la figura de refugiado. La figura de refugiado en un concepto estricto, toda persona que se sienta amenazada por su raza, por su condición socioeconómica, por su creencia política, por pertenecer a un grupo social, porque siente que su vida está en riesgo. Y si este país firmó el protocolo del Estatuto para el Refugiado, puede perfectamente darle acogida a una persona que solicite refugio. Actualmente en los corredores académicos nosotros pues nos hacemos la pregunta, pues todo el mundo va a pedir refugio, ¿no? Porque ahora en un concepto amplio para poder incorporar otras poblaciones en cuanto al estatus de refugiado, se entiende también que cuando se es parte de un grupo social determinado, cabe, por ejemplo, diversidad sexual, caben mujeres, pueblos indígenas. En fin, entonces se abre ese concepto y no solamente vamos a estar hablando de solicitudes de asilo político, podemos estar hablando también de solicitudes para ser refugiado desde un concepto estricto y de un concepto amplio a aquellos países que han podido incorporar este concepto, como ya lo manda también la opinión consultiva número 22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que los países puedan abrirse a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no quieren recibir la protección del país de donde nacieron. ¿Y qué podemos decir de los apátridas también, Javier? Aquellas personas que no fueron registradas en el registro civil de las personas y son personas que por ende jurídicamente no pueden ser sujetas de derechos ni de obligaciones, imagínense, y muchas veces ellos migran de manera irregular en esas caravanas y son personas que jurídicamente no existen, por lo tanto el nivel de riesgo de ellas es mucho mayor, Javi. Ahora, hemos visto imágenes de lo que ocurrió en Guatemala, una represión policial, militar, en contra de las personas que estaban cruzando su territorio. Esto ha indignado y ayer había una leve protesta de un grupo que llegó hasta la Embajada de Guatemala a protestar. Pero desde esa amplia visión que usted tiene, esto que ocurre en Guatemala, lo que ocurrió en Guatemala, puede tener alguna trascendencia en cuanto a que organismos internacionales defensores de los derechos humanos puedan actuar contra el gobierno de Guatemala? Mire,
En primer lugar, Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos que ampara hasta cierto punto las acciones que ellos decidieron tomar. Lógicamente, a la luz de los derechos humanos, hubo desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades en las fronteras en la frontera de Guatemala, donde nuestros compatriotas sufrieron agravios por todos los mecanismos de contención y de represión que la policía implicó. Por supuesto que posteriormente cualquier persona cualquier asociación civil, por ejemplo, podría perfectamente, a petición de un grupo de migrantes, demandar internacionalmente a las autoridades de Guatemala porque hubo un abuso de autoridad y lógicamente hubo una desproporcionalidad en el uso de la fuerza. Pero Guatemala actuó conforme al acuerdo que firmó con Estados Unidos, pero además con un decreto inminente de emergencia que ellos aprobaron para poder justificar la movilización y el refuerzo de miembros de la policía fronteriza ahí a Chiquimula. A Chiquimula, sí, gracias Javier. Entonces, sí se podría dar, Javier, pero mire, algo muy importante que nosotros tenemos que tomar cuenta es las estadísticas, hasta qué punto sirven para poder prevenir este tipo de situaciones. Fíjese que según Naciones Unidas, por ejemplo, el número de migrantes en todo el mundo es de 272 millones de personas que residen fuera de su país de nacimiento. Pero hoy los migrantes, hoy por hoy, representan un 3.5 del total de la población mundial. Y Estados Unidos, por ejemplo, acoge 50.7 millones de personas, Javier. Y Rusia, que sería el oponente y el que le hace la paralela en cuanto a potencia mundial, acoge apenas 11.6 millones de migrantes en condición irregular. Y aunque los países que tienen mayor cantidad de personas viviendo fuera de sus fronteras son, por ejemplo, la India, México, China y Siria, imagínense que aún estos datos son contrastados con la población mundial. Pero entonces, ¿qué pasa con Honduras? Si hacemos una comparación de la población total de hondureños, según datos de la ONU, hasta hace poco, estábamos hablando de un 8.35% de la población, de la población total, que equivale a 9.588.000 habitantes hasta hace poco, ¿no? Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, Honduras, si bien es cierto, está en un punto medio en el ranking de países con mayores migraciones, creo que está en el 112 o 113, pues claro, si uno lo ve estadísticamente desde esa perspectiva, pues usted perfectamente puede caer en una justificación y dice, no estamos mal. Y de hecho ese es el argumento y la postura natural que puede asumir un gobierno, ¿no? Venir y contextualizarse en un orden internacional y decir, no, pues Honduras no está mal. Honduras está en 113 y estamos en los medios. Pero ese no debería de ser el enfoque. Estadísticamente lo que hay que hacer es comparar la cantidad de población total que tenemos, desagregar, por ejemplo, población de mujer y cuántas de estas mujeres migran fuera del país. Entonces, Javier, por supuesto que Guatemala puede, de hecho Honduras, tengo entendido, que solicitó que se investigaran aquellos casos en los cuales compatriotas habían salido evidentemente lesionados. Creo que es lo mínimo que puede hacer el gobierno, pedir y preguntar por estas personas para mostrar humanidad hacia nuestros hermanos y hermanas compatriotas que, víctimas de la desesperanza y de la impotencia y de la frustración, tomaron esa decisión de salir y tomar un destino sin saber lo que les pueda pasar en el camino. Creo que hay que esperar, Javier, hay que esperar cómo se van desenvolviendo las cosas. Creo que esta situación aún no ha terminado y me gustaría que diéramos un poco más de tiempo, quizá también en otra entrevista nosotros pudiéramos analizar
las consecuencias internacionales que pudiera traer para Guatemala, porque aunque nosotros lo condenemos desde una visión humana, Javier, no tenemos que olvidar que existen marcos jurídicos, hay instancias que se deben agotar y ya el ordenamiento internacional pues está establecido y como le digo, hubo un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala para endurecer las políticas migratorias y ellos pues han hecho uso del Estado de Derecho, crearon un decreto inminente para poder contrarrestar la caravana que se les venía encima días atrás y que creo que aún tenemos compatriotas allá, Javier. El hecho de que estos gobiernos hayan firmado ser el tercer país seguro, ¿qué consecuencias trae para el migrante? ¿Tercer país, dijo? Seguro, sí, que lo seguro. firmaron, sí. ¿Seguro de qué? Me pregunto yo, Javier. ¿Seguro de qué? Mire, y aquí es donde encontramos las famosas brechas enormes entre lo que los gobiernos hacen y las realidades que enfrentan nuestra población día a día. Y esas brechas son las que hay que ir eliminando y hay que ir acercando la ley a la práctica, a lo que se está viviendo día a día por parte de nuestra comunidad. En cuanto a que sean países seguros, pues es un compromiso internacional que estos países asumen de dar acogida a los migrantes irregulares y que ellos puedan, mientras se les podría resolver una situación en el extranjero, pues estar ahí bajo el resguardo, bajo la acogida de estos países y que no se va a poner en riesgo su vida, que probablemente pueda tener un trabajo temporal para poder alimentarse, comer, o si no, pues que el gobierno le va a prever los medios para poder tener salud, alimentación. Pero además viene tiene que ver también con el impulso económico que se les tiene que dar por parte de el proponente, que es Estados Unidos, a estos países para que puedan tener recursos para poder atender a todas estas poblaciones migrantes que lógicamente llegan a necesitar de trabajos, de educación, de todo lo que un ser humano normalmente necesita y que al no tenerlo en su país, pues va a necesitar tenerlo en otro país. Entonces, el tema de países seguros de acogida, Javier, sí se oye muy bonito en cuanto a las en cuanto a los impulsos que se puedan dar, pero a mí me encantaría que existiera un estudio sobre si realmente son países seguros. O sea, mucha gente dice, pues para estar aquí en Guatemala, mejor me regreso a Honduras y es lo mismo, ¿no? Entonces, no, yo quisiera que estas situaciones bajaran más a la practicidad de la gente que migra y que esa seguridad socioeconómica que ofrecen, que se comprometieron a ofrecer estos países para nuestros migrantes, se puede hacer una realidad a través de programas, a través de políticas públicas migratorias de atención al migrante irregular. Licenciada abogada Ángela Sosa, sin duda que también podemos analizar lo que ocurrió en el caso particular de México. México, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ofreció no sé si 10,000 o 15,000 o 20,000 oportunidades de trabajo para personas migrantes, en el caso particular de Honduras. Pero eso solo fue una quimera. Tiempo después, el gobierno mexicano cambió radicalmente su posición y se apegó a la negociación que hicieron con el gobierno de Trump. Esto de países seguros, ¿usted cree que con la nueva administración del señor Biden podría cambiar? Podría retomar fuerza. Creo que el actual presidente de aquí de Estados Unidos tiene la mejor intención y espero que no solamente sea la intención, también pueda firmar una orden ejecutiva para impulsar económicamente esta primera visión de los países seguros y se pueda retomar el incentivo para que se puedan crear oportunidades para los migrantes. Pero también que se derive el incentivo a todos los países centroamericanos, Javier, porque de alguna manera
Estados Unidos tiene que reconocer que Centroamérica es hija de un sistema económico capitalista que viene desde el norte y que simplemente se está dando vuelta la degeneración de un sistema que ha sido descuidado por políticos inescrupulosos que han deteriorado la democracia, que han malversado recursos públicos y que lógicamente tienen que ver la manera como una potencia mundial, que lo son y los reconozco como tal, de ayudar, de impulsar nuestras economías. El problema es, Javier, que Estados Unidos creo que se cansa de estar ayudando y ayudando y ayudando y no se ven resultados. ¿Usted recuerda cuando se creó la colonia Kennedy en Tegucigalpa? Claro, sí, sí. Claro que sí. ¿Y cuál fue el objetivo? Ayudar el tras la cortina, ¿cuál fue, sí. Javier? Evitar que alguna gente pudiera irse para los Estados Unidos y mejor crearles condiciones de vida aquí al hondureño. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué ahora no se pueden implementar proyectos de tal envergadura? Sí, mire, lo que yo observo es que sí hay acciones, pero son aisladas y el impacto es paupérrimo. O sea, pareciera, Javier, que no hay una visión estadística estructural en la cual digan, de 9 millones de habitantes, vamos a darle prioridad mediante este estudio a los de pobreza, extrema pobreza, y se van a ir impactando tantos cada año. Entonces, aunque se impacten poquitos, dicen, no, pero ya hicimos algo. Ya, pues se entregaron 50 casas a 50 personas, pero que son 50 personas, Javier, en relación a la cantidad total de desposeídos a raíz de la devastación natural que hubo en nuestro país. Entonces, ahí es donde, pues nosotros, quizá lo sepamos, quizá no. ¿Por qué no se establecen programas de alto impacto poblacional para las personas en situación de vulnerabilidad evidente? Porque eso era antes, Javier, cuando se hizo la colonia Kennedy. Había que contrarrestar, por ejemplo, la proliferación de la izquierda en nuestro país también. Y había que contener, hacer cosas para que la Guerra Fría no proliferara. Entonces ahí usted puede ver una acción que ataca causas estructurales. Hay algo muy importante, Javier. Muchas personas dicen que hay mucha manipulación política detrás de estas caravanas. Okay, yo no voy a desconocer que eso podría ser un factor de expulsión, pero también, ¿usted cree que estas personas, si tuviesen que comer, si tuviesen un buen trabajo en el que ganaran el salario proporcional y justipreciado al costo de vida en nuestro país, aunque les lleguen a ofrecer políticamente, movete, andate, mira que este presidente no te está ayudando en nada, vete a la caravana, ya el nuevo presidente les va a dar asilo, les va a dar protección, les va a recibir en Estados Unidos? Si estas personas tuvieran una condición mínima, básica, satisfecha, si tuvieran la garantía, el respeto y la protección de sus derechos fundamentales, ¿se irían, Javier? No, claro que no. No se irían. ¿Cómo me van a decir a mí, por ejemplo, que una madre que va con su niño fue porque un político le dijo que se fuera? No, ahí tiene que ser algo más fuerte. Tiene que ser algo más. Sí. ¿Sabe cómo se llama eso, Javier? Se llama hambre. Se llama falta de oportunidades para poder desarrollarse. Porque el sistema capitalista también no ha evolucionado como debió haber evolucionado. Ha creado mentes consumistas, una educación que no ha sido para liberar y para crear gente emprendedora, sino para crear gente sometida, asalariada eternamente. Y por eso usted ve que al hondureño le cuesta emprender. No hemos sido educados para administrar bien también. Entonces, no me digan a mí que por cuestiones políticas hay una movilización. Podría ser que hay factores, no se pueden descartar desde un punto de vista objetivo, pero si la gente no tuviera hambre, no se va. Si la gente tuviera oportunidades de desarrollo, no se mueve, Javier. Así es, y lo vemos en la migración interna. Ya prácticamente en el campo se ha perdido el hecho de que el sector campesino esté haciendo su labor. El campesino lo que está
pensando es migrar a las grandes ciudades para convertir estos grandes cordones de miseria. Y aunque le digan, aunque le propongan posteriormente que hay posibilidades en el campo para ir al trabajo, si dejó el machete, prefiere esperarse aquí en la ciudad 5, 10, 15 años para ir a buscar un trabajo que pueda satisfacerle a él su necesidad básica. Así es, y me encanta lo que usted acaba de decir, porque tiene que ver, Javier, con el título que le dimos nosotros hoy a este programa, los factores de expulsión y los factores de atracción. Usted mejor no los pudo haber caracterizado. Y es que, por ejemplo, ¿qué es lo que motiva a nuestros hermanos y hermanas hondureñas a migrar? ¿Cuáles son esos factores de expulsión vinculados a la vez a los de atracción? ¿Qué es lo que se les vende? ¿Cuál es la idea que se les vende para decir, mira, andate para Estados Unidos? ¿Por qué no decir, por ejemplo, andate para Cuba, andate para Panamá? Que por cierto hubo un tiempo bastante migración para Panamá, ¿no? Pero ¿cuáles son esos factores de expulsión? Mire, según los estudios y para darle un poco más a lo que usted acaba de decir, tenemos pobreza, tenemos violencia y a eso súmele la devastación ocasionada por fenómenos naturales, que también tiene que ver con el tema de personas vulnerables por asuntos climáticos. Entonces, si bien es cierto, muchos dirán, esto es caso fortuito, no es fuerza mayor, un desastre natural, pero Javier, los desastres naturales son producto del calentamiento global, del calentamiento climático, y el calentamiento climático, ¿quién lo ha originado? Ahora estamos hablando de una nueva categoría de víctimas, por ejemplo, refugiados climáticos, que es una situación que está comenzando a ser considerada, que está comenzando apenas a ser considerada en otros países del mundo, porque ¿se podría proteger a alguien como un refugiado ambiental? En Nueva Zelanda se abrió más o menos esa posibilidad, pero entonces ahí es donde usted puede ver los factores de expulsión de nuestros países centroamericanos y sobre todo el Triángulo Norte son violencia, pobreza y devastación. Pero sobre todo, Javier, la falta de programas de atención de alto impacto. Yo no desconozco que existen programas, porque sí los existen. Y crearon bonitos centros de atención al migrante donde cuando llegan les dan una pasta de dientes, un cepillo, les dan un poco de apoyo moral y todo. También tengo entendido, y lo dijo hace poco la vicecanciller, que tenían bancos de oportunidades laborales, y también dijo de que la gente quería más y por eso se iba. Disiento un poco de esa apreciación, independientemente de que el gobierno haya hecho cosas, haya creado condiciones, pero el punto es para cuántas personas. Esa es la cuestión, para cuántas personas. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuántas personas iban en la caravana para Guatemala? Se ha hablado de una cifra de unos 9.000 hondureños. Y se habla de una cifra inicial de 3.000, que después aumentó a 4.500 y Guatemala dice 9.000. Sí. Entonces yo digo, 9.000 personas equivale a 9.000 hogares, es decir que eso lo vamos a multiplicar por 3 o 4 personas y entonces habría que ver si el gobierno tiene una plataforma de oportunidades para esas 9.000 personas. Entonces esas son las preguntas válidas para que nosotros podamos ir saliendo de esta situación. También esas oportunidades de emprender, ¿qué garantía de satisfacción a corto, mediano y largo plazo hay para personas que están en necesidad inminente, que tienen hambre? ¿Okay? Ahora, abogada, hay una situación en esto. Por ejemplo, se nos ha venido diciendo desde hace muchos años, yo creo que ya llevan como 5 o 6 años, de que hay una política del tratamiento del hondureño retornado, pero llega a Honduras y se encuentra en las mismas condiciones o peores porque está endeudado, porque tiene un problema. Regularmente el que se va no se va con el dinero que él había ahorrado, no, se va con dinero que
o un familiar o un amigo o en una institución bancaria lo sacó ya pensando irse. Y entonces retorna al país bajo las mismas condiciones. Vemos que casi el 80%, Javier, peor, casi el 80% de los que retornan quieren regresar. Definitivamente, yo tengo muchas amistades, porque usted y yo conocemos personas también que migran, y bueno, hay personas que han migrado de manera irregular, o como comúnmente se les llama mojados, 3, 4 veces, Javier, porque tienen que entrar a Estados Unidos para poder pagar las deudas que adquirieron para poder venirse a Estados Unidos de manera irregular. La atención al retornado, volvemos a lo mismo, sí existe en Honduras a través de las instituciones correspondientes, que no me corresponde a mí decirlas tampoco, pero sí no es una atención estructural. Es una atención paliativa en la cual se le brinde al hondureño ciertas oportunidades, pero no hay un estudio socioeconómico de cada hondureño, que un trabajador social pueda decirme, esta persona que retornó se le hizo el estudio, tiene este nivel de deuda, tiene este nivel de gasto corriente, esta persona necesitaría un trabajo ganando tanto, haciendo un plan de pago para sus deudas de tanto. O sea, ¿sabe lo que es personalizar la acción gubernamental en cada ciudadano que retorna, Javier? Se necesita mucha voluntad política, se necesita mucho recurso económico para lograr un impacto personalizado en el retornado migrante, que es más terrible su situación porque viene más endeudado. El factor psicológico ni se diga, la frustración y la impotencia que esta persona siente, y lógicamente lo único que lo motiva es la esperanza de volver a migrar irregularmente. Y es importante, Javier, que nosotros estos medios los utilicemos para animar a las personas, a pesar de las circunstancias, a tratar de salir adelante y tratar de buscar medios de emprendedurismo. No sé ni de qué manera, Javier, porque también están los impuestos a las personas que comienzan un negocio. Tendrían que hacerlo de una manera casi imperceptible para que no puedan ser víctimas de impuestos de extorsión y todo lo demás, ¿no? Claro, y que la extorsión se volvió un serio problema en el ciudadano hondureño que quiere iniciar una jornada, y estas son las dificultades que también tiene el tema de seguridad. Pero ¿cuáles son, Javier, esos factores de, por ejemplo, de atracción que se dan en otros países para que las personas tengan esa intención desmedida de irse? Yo quiero ir a Estados Unidos. No sé si usted recuerda las palabras que escuchábamos en nuestras familias. Yo escuchaba a mi madre, que Dios la tenga en gloria, cuando decía, la gente se va a Estados Unidos y creen que allá hay palos de dólares y que los dólares caen. La vida del migrante aquí tampoco es fácil. Aquí se viene a trabajar. Yo le puedo decir, en este tiempo que he estado en este país, recién acabo de terminar mi pasantía sobre migrantes desplazados internos, solicitantes de asilo con la OEA, y yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos migrantes irregulares en este país que trabajan día y noche, Javier, y no es fácil tampoco la situación para ellos. O sea, créame que esta gente se gana cada dólar con el sudor de su frente, con vida. Como dijo Pepe Mujica, realmente gastamos vida y compramos vida, no es en sí el dinero, la vida se les va aquí y regresan a sus países en algún determinado tiempo con el ánimo de encontrar un poco materialmente superada una situación y poder tener un retiro digno, pero ahora mismo me decían, ya ni ganas tengo de regresarme, viendo cómo está toda la situación en nuestro país. Es lamentable, Javier, lo que ha pasado personalmente como mujer, como madre. Me siento bastante conmovida por la situación de las personas que migraron hacia Guatemala el otro día, y ver esos escenarios no es una situación fácil, Javier, para ningún hondureño o hondureña. No podemos atrevernos a decir que es que quieren algo más de lo básico, es que esa gente no tiene
ni lo básico, Javier, y es necesario. Es necesario, creo que, comenzar a generar conciencia de cambios estructurales en nuestro país, cambios estructurales en la educación. Siempre se lo he dicho, Javier, en todas las entrevistas, la inclusión del tema de derechos humanos, no desde una concepción protestataria reactiva, sino desde una concepción preventiva. O sea, ya no podemos seguir nosotros hablando de derechos humanos solamente para reaccionar ante una caravana que salió. O sea, ¿qué se hizo para prevenir que esta caravana saliera? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos en los corredores académicos, intelectuales, en todas las conferencias. Quisiera enfocarme, por ejemplo, también en el tema de la mujer migrante, pero no sé, Javier, no quiero hacer un monólogo de esto, quiero que usted también me diga qué piensa. Es interesante el hecho de poder ver los factores que provocan también la migración. Y yo creo que usted lo está haciendo con mucha sinceridad, porque a veces el intelectual o el estudioso del tema de los derechos humanos se sesga a tener la posibilidad de poder abordar con mayor profundidad qué es lo que está provocando esa migración. Y yo creo que las políticas públicas, y ahí es donde de alguna manera se necesita, yo diría, la humildad de los gobiernos para poderse sentar con la gente que realmente conoce de la temática. Lo que ocurre es que en Honduras en los últimos años hemos improvisado en todas las áreas, en materia educativa, en materia de salud. Nos sorprende que alguien que no tiene vinculación con el tema de salud sea la ministra de Salud, alguien que no tiene vinculación con lo que tiene que ver con el tema educativo sea el ministro de Educación. Y así vamos encontrando en la administración pública cantidad de personas que lo que menos saben cómo es implementar una política pública en el área a la que le corresponde. Y interesante esto que usted habla, el 52, dicen regularmente, nos han dicho que la mayoría de la población en Honduras es las mujeres, y de ese porcentaje hay madres solteras, hay madres jefes de familia, hay madres que tienen que llevar la responsabilidad del hogar, un gran porcentaje de ellas son campesinas, y la que es intelectual, la que fue a la universidad, la que se formó, porque tengo yo testimonios cercanos, con excelencia académica, con capacidad intelectual, no pueden accesar porque no tienen un padrino político. Entonces, también eso llena de desesperación, no solamente a la persona que, en el caso de las mujeres que se han formado, sino que también hasta de los padres de familia, las madres de familia, que hicieron un esfuerzo por darle formación a su hijo, pero porque no tienen un buen padrino, ven limitados los espacios, abogada. Así es, Javier. Esa es una realidad histórica en nuestro país, la necesidad de los padrinos políticos. Las recomendaciones. Creo que Honduras es un país grande por su gente, por esa gente como nosotros, gente común que sale adelante, que tiene ese espíritu emprendedor de luchar. Y creo que es tiempo, creo que también hay personas, Javier, que dan oportunidades a las nuevas generaciones, pero son escasas y quizá ya están acaparadas. Entonces vemos jóvenes sin esperanza, a pesar de estudiar, y como usted dice, uno como padre, como madre, hace un esfuerzo, Javier, para poder sacar adelante a sus hijos y darles una educación, porque al final, como decía mi mamá, al final de la vida un lápiz pesa menos que una pala, ¿no? Y uno trata de educarlos para que salgan adelante, pero lamentablemente en nuestros países siempre ha existido el caudillismo, el cacicazgo, el padrinazgo, y bueno, uno puede ver la diferencia cuando está en otros países en donde se le reconoce el esfuerzo. Escucha bien, a veces no es ni tanto el resultado de una actitud que uno asume ante un estudio, ante un trabajo, sino con solo el esfuerzo, la constancia, la disciplina, estar permanentemente de pie en una situación, llegar a tiempo en todo, entregar todo como debe de ser. Se reconoce, Javier,
se reconoce, y eso es maravilloso, porque eso trabaja el autoestima de uno como profesional. Y yo lo entiendo cuando usted me dice y me transmite ese tipo de frustraciones, que todos las sentimos, que son a nivel personal, pero que también se convierte en un sentimiento social, que es ahora también otro de los factores de expulsión de jóvenes en nuestro país. Pues sí, ver una madre con niños, Javier, en sus brazos, corriendo, llorando, con aquella cara, aquel desencajado su rostro, con aquella mirada sin esperanza, porque no sabe qué va a ser de su vida. Eso es terrible, Javier. Y bueno, ojalá en nuestro país se dieran mayor oportunidades a personas formadas, personas muy capacitadas, pero sobre todo desconocidas. Son personas que vienen realmente de la extracción y que son personas que conocen la trayectoria porque la han vivido, porque la han experimentado, de qué se siente no tener, de qué se siente, cuántas madres van a empeñar para poder darle de comer a sus hijos. O sea, ¿qué saben muchas personas de todas las necesidades que pueda sentir nuestra población? Pero ese es un punto dialéctico, histórico en nuestro país, Javier. Creo que ni usted ni yo lo vamos a poder solucionar, pero lo que sí nosotros podemos hacer desde cada espacio que nos corresponde es tratar de ir educando y garantizar que nuestras nuevas generaciones apunten al emprendedurismo y olvidarnos de un trabajo en el Estado que nos pueda asalariar, y también medir si esos salarios corresponden al costo de vida que tenemos en nuestro país. O sea, hay muchos temas alrededor de esto, pero que también pasan por el filtro de la conciencia, de la actitud que cada hondureño y hondureña asume, y que ojalá, por ejemplo, la empresa privada, sociedad civil, se puedan unir de verdad para crear fuentes de oportunidades de desarrollo para las poblaciones más vulnerables. Como le digo, no desconozco que se ha hecho algo, pero el problema es, Javier, que lo que se ha hecho es desproporcional en cuanto a la cantidad de personas en riesgo social en nuestro país. Ahora, hay una situación en cuanto a esto de la migración, y es aquellos ciudadanos hondureños que tienen que ver, por ejemplo, con el TPS. Algunos seguramente estarán en DACA y en otras oportunidades que ha dado el gobierno de los Estados Unidos para buscar el mecanismo de legalizar su permanencia en tierras estadounidenses. Esto puede ser una realidad, o cree que bueno, aunque ya ayer firmó el mismo presidente, una vez instalado en Casa Blanca, inmediatamente el señor Biden ha firmado y ha dicho que esto tiene que revertirse y que se va en la búsqueda de que muchos puedan legalizarse. Sin duda que los que puedan tener una mayor facilidad, en este caso serían los tepecianos, como les llamamos. ¿Podría ser esta una oportunidad para que se legalicen de una vez por todas? Creo que sí. Creo que las primeras medidas de John Biden como presidente de Estados Unidos, tras la toma de su posesión, van a tener un impacto muy positivo, Javier. A mí, alguien me decía con mucha experiencia, pero es que mira, Obama prometió que en 100 días legalizaba y no sucedió. En el gobierno de Obama fue cuando las estadísticas de deportación se dispararon, se fueron para arriba, pero todo bien con Obama, ¿no? Porque políticamente son muy correctos. Es como cuando se sabe manejar el parecer en relación al ser. Entonces Obama es muy amado y muy querido por todo el mundo, pero las estadísticas de deportación fueron las más altas en su gobierno. Entonces muchas veces por eso no solo hay que ser, también hay que parecer. Y me parece que John Biden va a tomar medidas importantes, Javier. El hecho de que se les dé 8 años a las personas que se encuentran en un estatus migratorio irregular dentro ya de este país,
les va a permitir poder obtener otro estatus que lógicamente va a contribuir al desarrollo de estas mismas personas y de las futuras generaciones. Y esto va a tener un alto impacto en las familias de estas personas que sean reconocidas legalmente en este país, que sean naturalizadas legalmente en este país. Va a tener un impacto porque estas personas generalmente tienen sendas familias en nuestros países latinoamericanos, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Y por ende, ¿qué es lo que sucede, Javier? ¿Usted se recuerda qué es lo que pasa cuando estas personas reciben aquí la protección que necesitan? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Los migrantes ya legalizados comienzan a traer a sus familias, comienzan a pedir a sus familias y entonces surgen nuevas ciudadanías, pero lógicamente aquí tienen procesos de protección migratorios muy sólidos, también muy estudiosos de la condición de estas personas, no se van a arriesgar a naturalizar a alguien que represente un riesgo para la sociedad estadounidense, ¿no? Lógicamente hay un estudio social que les antecede y que les va a permitir optar a ese nivel, a ese estatus de personas naturalizadas aquí en Estados Unidos. Recuerde también que hay medidas importantes que Biden ha decidido tomar, como frenar de forma inmediata la famosa construcción del muro en México. Y eso es muy importante porque psicológicamente aplaca el imaginario social de todas aquellas personas que por desesperación, por desamparo, por pobreza, por violencia, se van en busca y arriesgándose a todo, Javier. Ahora, esta situación de evitar que no entren caravanas, pero voy a utilizar un término, si se quiere, aquí un poco popular, por goteo, ese ciudadano que busca un pollero para que lo traslade a un punto de Guatemala o que lo lleve directamente a los Estados Unidos. ¿Podría incentivar esto la mayor cantidad de gente que sale por goteo que la gente que decide irse en una caravana? Fíjese que usted ha tocado un punto neurálgico, Javier, y tiene que ver mucho con los factores de atracción. ¿Qué es lo que atrae irse en caravana? Es la percepción de la cohesión social, Javier. Es el hecho de creer que juntos somos fuertes, de que juntos vamos a ser menos vulnerables. Entonces usted tiene ahí una expresión social erróneamente canalizada, porque imagínese usted si esos 9,000, si es que realmente fueron 9,000 hondureños, que fueron a la caravana de migrantes en Honduras, se cohesionaran con otros fines, Javier, ¿cómo estaríamos? ¿Cuántos cambios se podrían provocar? Estas 9,000 personas perfectamente pueden cohesionarse alrededor de intereses políticos, alrededor de generar cambios a través de presión social, que es parte de una democracia, pero deciden irse. Entonces la cohesión social tiene que ser redireccionada para lograr cambios estructurales en nuestro país, que eso es lo que todos buscamos. Entonces claramente, Javier, ¿cuánto se le paga a un traficante de migrantes irregulares? Usted sabe por cuánto anda la cantidad, porque usted sabe que hay categorías, ¿verdad? Hay VIP y hay de los que sufren más. O sea, usted paga el nivel de sufrimiento al que usted se quiere enfrentar en el peregrinar de la migración irregular. Tengo entendido que el mínimo es de $5,000 y de ahí en adelante. Bueno, entonces desde ahí buscamos. Si estas mujeres que salieron en la caravana no tienen ni para hacerse una prueba de COVID-19, entonces, ¿cómo van a tener dinero para pagarle a lo que nosotros comúnmente llamamos un coyote para que se la lleve a Estados Unidos? Entonces, lógicamente, la caravana se vuelve una opción viable porque no tienen que pagar, tienen que llevar lo necesario para sobrevivir en el camino, comprar agua, comprar churros, comprar
lo que sea que tengan a disponibilidad de ellos, es una opción, es un factor de atracción. ¿Qué implica irse en una caravana? Que no hay una inversión económica alta, que hasta un vecino le podría dar 2,000 pesos por, hablando en buen término, 2,000 lempiras para poderse ir. Allá nomás decían, cuando empezaron el tema de las caravanas, que había la oposición política daba 500 lempiras para que la gente se fuera, algo así. No sé si usted recuerda esa noticia, porque a veces hay mucha especulación, Javier. Pero volvemos al mismo punto, pues, o sea, por 500 lempiras la gente no se va a arriesgar a exponer su vida y la de sus hijos si tuviera algo que comer y si tuviera un trabajo, si tuviera una vivienda digna. Bueno, ha sido interesante este diálogo. Yo le quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado desde la ciudad de Washington a la abogada Ángela Sosa de poder abordar esta temática desde la visión de los derechos humanos y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana del hondureño, porque cada hondureño que se va es una historia, es un impacto en una familia, en una comunidad, en la sociedad entera, porque al final tenemos que recibir el impacto de lo que les ocurre cuando vemos que hay militares y policías que les agreden en su territorio, hondureños que pueden transitar libremente, pero cuando entran a territorio extranjero también los maltratan, los golpean y los ven como delincuentes, y ahí es donde pues a uno se le parte el corazón, pero hay que ver también esto con la realidad y con la objetividad que se hace necesaria para que podamos alcanzar mejores condiciones de vida a los hondureños. Yo quiero agradecerle a abogada por esta oportunidad que nos ha brindado este día de poder dialogar y también felicitarla por ese éxito que ha tenido allá en los Estados Unidos al ser una de las profesionales mejor calificadas en este tema de los derechos humanos. Gracias, Javier. Yo igualmente me siento muy honrada siempre de participar, de conversar con usted y poder aportar un poco a la construcción del pensamiento social que debe ser cambiado. Yo, antes de irme, quisiera dejar un mensaje que incentive al trabajo real por los derechos humanos, al trabajo que incluye a todas estas poblaciones que sufren de discriminación, no solamente en su país de origen, también en el país de tránsito, en el país de destino, en el país de acogida. Que el sistema nacional e internacional de protección de derechos humanos realmente se pueda activar, pero sobre todo, Javier, que los gobiernos apunten a políticas públicas y programas de mayor impacto, mediante estudios en los cuales se desagreguen datos importantes en los que estas poblaciones puedan ser beneficiadas y no solamente un porcentaje reducido. Todos y todas importan, y en el mundo cada persona tiene un lugar y tiene un destino, y eso es lo que debe de procurar el garante, que las personas se sientan realizadas y que los sueños de cada persona se puedan realizar en libertad y sobre todo, Javier, en una condición económica que desarrolle esa libertad. Javier, solamente decirle que el día de mañana sale publicado mi artículo de Mujer Migrante, que en este mes de la mujer se lo dedico a todas esas mujeres valientes, que no puedo decirles de otra manera, que agarran a sus niños en brazos y se los llevan a las fronteras para poder cruzar y buscar un mejor destino para ellos. Así que ahí se lo envío, Javi, como siempre. Vamos a estar activos también en otras conferencias, igual lo voy a mantener informado, Javier. Mil gracias, saludos a Esdras, a Alan, a todos ahí en el estudio. Que Dios nos siga bendiciendo y que nos permita tomar las mejores decisiones y ayudar a los demás desde el espacio en el que nosotros nos encontremos. Es lo más importante. No solo desde el gobierno, Javier, se puede hacer algo. También se puede hacer desde afuera, ¿ok? Gracias, claro. Javier, por todo. Gusto saludarla a la abogada Ángela Sosa, que nos ha compartido sus conocimientos, su experiencia aquí esta mañana en El Sol de las Noticias, en el espacio que corresponde a las entrevistas. A nombre de don Carlos Martínez Munguía, yo soy Javier Aguilera y les agradecemos la sintonía. Será hasta la próxima.